hemos conocido también cristianos, tal vez no reconocidos, no famosos, pero que nosotros conocíamos, pastores, líderes, o tal vez algún hermano que era de buen testimonio, que le veíamos una persona comprometida, tal vez nos ha pasado, y en algún momento se ha apartado del Señor, o ha hecho cosas que no están bien. Quién sabe, incluso a veces puede haber renunciado a la fe. Tal vez hemos conocido esos casos. Cuando eso sucede, uno se pregunta, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó en una persona que había sido llamada por Dios al ministerio, que estaba siendo usada por Dios, bendiciendo a más personas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué terminan apartándose de Dios? ¿Por qué renuncian a la fe? Y ese tipo de experiencias nos debe hacer también un poco reflexionar en nuestra fe, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué tan real es nuestra fe? ¿Qué tan real es nuestro compromiso y nuestro caminar con Dios, con Jesús? Porque la Biblia y la experiencia, como les comento, nos enseñan que en la vida cristiana no se trata solamente de haber sido llamado por Dios, no se trata solamente de haber tenido un ministerio y haber sido usado por Dios. La vida cristiana se trata de permanecer con Dios, de estar con Él cada día, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poco con base en la vida del apóstol Judas. Porque lo primero en este mensaje es que Judas fue un hombre llamado por Dios. Fue un hombre llamado por Dios, llamado por Jesús, directamente por Jesús. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, los versículos desde el 13 hasta el 19, vamos a leer Marcos 3, del 13 hasta el 19. ¿Encuentran? Me dicen amén y con eso podemos ir todos juntos. Marcos 3, del 13 al 19. ¿Tienen, hermanos? Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Sí? En los mensajes anteriores, en las prédicas de las semanas anteriores, el pastor Arielito, la pastora Nancita nos enseñaron sobre el llamado que hizo Jesús a otros de sus apóstoles, a varios de sus apóstoles, y cómo todos en algún momento tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y nos enseñaban que no es una decisión fácil, ¿no? Porque no es fácil tomar la decisión de a veces dejar todo. Ellos tenían que dejar su familia, su trabajo para seguir a Jesús. No era una decisión fácil, ¿no? En el caso de Judas no se dice mucho de cómo fue llamado en primer lugar, pero de una u otra forma Judas tomó la decisión de seguir a Jesús. Era parte de los más de 70 discípulos que tenía Jesús. Era parte de ellos. Y siendo parte de todos estos discípulos, Jesús elige a él también como parte de sus 12 apóstoles, de sus 12 más cercanos. Lo elige a Judas. Entonces fue llamado directamente por Jesús. ¿Sí? Y el texto que leímos dice que Jesús los llamó para que estuvieran con él, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús los llamó y los apartó a los 12 para que tengan una relación más cercana con él. ¿Se han puesto a pensar en ese privilegio que tuvo Judas? Probablemente Judas no era alguien de mala reputación, ¿no? Uno se imagina a Judas, una persona que tiene solo de verle la cara nomás ya parece malo o qué sé yo, ¿no? Porque así nos lo pintan en las películas, en los retratos. Pero de pronto no era así. O sea, si Jesús lo eligió como parte de los 12,
Tal vez tenía una buena reputación dentro de los 70 también. Tal vez no veían mal que sea uno de los 12. Tal vez aparentaba tener una buena reputación, ¿no? Hasta este punto iba todo bien en la vida de Judas. Discípulo de Jesús, parte de sus 12 apóstoles, enviado por Jesús a predicar. Creo que todos estamos aquí de una u otra forma porque Jesús nos ha llamado. Hemos experimentado también un llamado de Dios, por eso estamos aquí aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra. Muchos estamos sirviendo en algún ministerio, porque también hemos recibido de Jesús el encargo, el llamado para servirle. Pero la situación, como vamos a ver en el caso de Judas, es que eso no es todo. Eso no es suficiente. No es suficiente haber sido llamado por Dios, haber sido llamado por Jesús. Hay algo más que debemos hacer en nuestra vida. Porque incluso, a más de haber sido llamado por Dios, Judas fue usado por Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? A más de ser llamado directamente por Jesús, fue usado por Jesús para hacer su obra. En el versículo que leímos, en el versículo 14 y 15, dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaron y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Dice que Jesús envió a predicar a los 12 y a los 12 les dio autoridad para expulsar demonios. Y ahí estaba Judas incluido. El texto no dice no a 11, a Judas no le dio ninguna autoridad. No, sí, le dio también autoridad para expulsar demonios. Y más adelante en el capítulo 6 de Marcos mismo, en el 6, del 7 al 13 dice, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Luego dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa, y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Dice luego, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. El texto dice que los 12 salieron y los 12 exhortaban a la gente para que se arrepintiera. Los 12 expulsaban demonios y los 12 sanaban enfermos. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿En Judas? Predicando a la gente para que se arrepintiera. Y quién sabe, tal vez muchos se arrepintieron y conocieron a Jesús por la predicación de Judas. ¿Se imaginan a Judas liberando a endemoniados? Tal vez muchas personas fueron bendecidas por el ministerio de Judas. Les liberó a los demonios. Tal vez muchos fueron sanados, porque dice el texto que aún los 12 estaban sanando. ¿Se han puesto a pensar en esto? Judas estaba siendo usado por Dios para hacer su obra. Judas estaba siendo usado por Dios. Pero aquí viene lo interesante. Que si Dios quiere usar a alguien, Dios puede usar a cualquier persona. Si Dios quiere usar algo, Dios puede usar cualquier cosa. ¿Se han puesto a pensar cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén y la gente cantaba y gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y los fariseos le dicen, Señor, di a la gente que se calle, está haciendo mucho escándalo. Jesús dice, en verdad te digo que si ellos se callan, las piedras hablarían. O sea, si Dios quiere usar a algo para su gloria, puede usar aún a las piedras. Jesús usó un burrito para entrar a Jerusalén. Y no vemos al burrito ahí jactándose, ¿no? De que a mí me usó Dios para... Dios usó una mula para hablar a un profeta, el profeta Balaam, ¿no? Dios usó un gallo para hablarle a Pedro. O sea, el tema en la vida cristiana no es ser usado por Dios. Que Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar cualquier cosa. La pregunta en la vida cristiana es,
¿Somos aprobados por Dios? Esa es la pregunta. Y ahí está la respuesta de por qué hay muchas personas que en algún tiempo las vimos predicando, haciendo la obra de Dios, cantando, sirviendo en muchos ministerios. Y de pronto su vida no era en realidad la que aparentaba. Porque ser usado por Dios no es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es ser aprobado por Dios. Judas estaba siendo usado por Dios. Judas estaba predicando a la gente. Judas estaba liberando endemoniados. Judas estaba sanando enfermos. Es algo similar a lo que Jesús mismo enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 7. Pueden buscar este texto, Mateo 7, del 22 al 23. Dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús está enseñando esto, que en el juicio final, el día del juicio, muchas personas se acercarán a Jesús sacando todo su currículum ministerial, ¿no? Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre. Señor, servíamos en alabanza en la iglesia. Señor, éramos parte del liderazgo de la iglesia. Señor, yo era pastor. Señor, yo era predicador. Así se van a acercar muchos. Y a muchos Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Jamás los conocí. Hay mucha gente que puede estar sirviendo a Jesús sin haber conocido realmente a Jesús, sin haber tenido un encuentro real y verdadero con Jesús. Se puede servir a Jesús por muchas motivaciones. A veces el reconocimiento. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que a nosotros nos está motivando para servir a Jesús? Hermanos, las obras del ministerio no son una garantía de que nuestra vida esté bien con Dios. ¿Sí? No es una garantía. Por eso cuando Jesús dice, en este mismo pasaje de Mateo 7, más adelante dice, por eso por sus frutos los conocerán. Y ya dejó claro que los frutos no eran el profetizar, los frutos no eran el hacer milagros, los frutos no eran el sanar enfermos. Entonces, ¿cuáles serían los frutos? Si uno lee todo el Sermón del Monte, lo que Jesús está apuntando es a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de amor? Nuestra vida de ética. Por eso el apóstol Pablo también, cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas 22, ¿qué dice? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio, humildad, no sé el orden, pero ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Un corazón cambiado por Dios. Un corazón cambiado por Jesús. Eso es más evidencia de que hemos tenido un encuentro con Dios, más que las muchas cosas que estemos haciendo en el ministerio. Ahora, ojo, no estoy diciendo que entonces no tengamos que servir en el ministerio. No estoy diciendo que no sea bueno. Lo que estoy diciendo es que nuestra motivación para servir en el ministerio tiene que ser un corazón que ha tenido un encuentro con Dios. Y que fruto de ese encuentro con Dios, que fruto del amor que tenemos por Dios, sean las obras del ministerio, como producto de nuestra relación con Dios. De eso se trata la vida cristiana. Porque esta frase la suelo repetir muchas veces, tal vez la hayan oído, pero no es lo mismo ser usado por Dios que ser aprobado por Dios. Busquemos en nuestra vida cristiana ser aprobados por Dios.
Judas fue una persona llamada por Dios. Fue una persona usada por Dios. Pero al final fue la persona que traicionó a Jesús. Y esto también es interesante. En Juan 12 hay un pasaje que me llama la atención. Juan 12 del 1 hasta el 6. Ustedes pueden buscar también este texto. Juan 12 del 1 hasta el 6. Dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse de lo que echaban en ella. Hay algo interesante en este relato. Resulta que Judas era el tesorero del grupo. ¿Sabían eso? Judas tenía a su cargo la bolsa del dinero. Cuando vamos a elegir el tesorero en cualquier grupo que nosotros compartimos, ¿a quién buscamos? A la persona que por lo menos aparenta ser más íntegra, ¿no es cierto? O honrada. Entonces, como decía, Judas no tenía mala reputación, probablemente tenía buena reputación. Era el tesorero a quien se le confía la bolsa del dinero, sino a alguien que pensamos que es confiable. Judas tenía la bolsa del dinero. Aquí vemos que María hace esta obra de adoración, de alabanza a Jesús, derrama su perfume, y Judas aparenta todas las buenas intenciones en ese momento, ¿no? Pero todo ese dinero se podía haber dado a los pobres, ¿no es cierto? Aparentemente tenía muy buenas intenciones. Muchísimas gracias, sí, ya me estoy quedando con la garganta seca. Gracias, mi hermano. Aparentaba Judas toda esa buena intención. De ese dinero podíamos haber dado a los pobres. Pero el apóstol Juan nos dice algo que probablemente se enteraron después. Dice que decía eso no porque le interesaban los pobres, sino como tenía a su cargo la bolsa del dinero, solía robarse de lo que ahí había. Es lo que dice el texto. Qué interesante, porque vemos ya que Judas tenía una debilidad con el dinero, ¿no es cierto? Tenía una debilidad con el dinero. Tenía a su cargo la bolsa y se robaba de lo que ahí había. Ahora, no sé si la cantidad de dinero que Jesús tenía con sus apóstoles era bastante, tal vez no mucho, tal vez lo necesario para vivir, para sobrevivir. Y si Judas pasó 3 años con Jesús y en los 3 años no se habían dado cuenta que estaba robándose el dinero, probablemente no era mucho lo que se estaba robando. Se han puesto a pensar, tal vez eran algunas moneditas nomás para que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque si sacaba más de la mitad, cualquiera diría, ¿qué pasó ahí? Tal vez era poco que se iba sacando, moneditas, tal vez para que nadie se dé cuenta. Pero él tenía esa debilidad. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, ¿no es cierto? Y cada uno sabe cuál es su debilidad, cuál es esa tentación que no ha podido vencer todavía. Y a veces puede ser que pensamos también que no es la gran cosa. Así como Judas, una monedita y nadie se va a dar cuenta. Tal vez decimos, es una mentirita nomás, ¿no? Mentirita venial, mentirita blanca. O, bueno, solamente tuve una fantasía en mi mente rápido con una persona que no es mi esposa, que no es mi esposo, pero solo fue una fantasía, no fue
nada más, no hay problema con eso. O en lo monetario también, nadie se va a dar cuenta si me quedo con esto de cambio de la tienda, por ejemplo. Qué sé yo, cualquier cosa, sabemos nosotros cuál es nuestra debilidad y sabemos que a veces también nos justificamos y decimos, pero no es la gran cosa. Nadie se va a dar cuenta. Hermanos, pero las tentaciones pequeñas, las debilidades pequeñas, si uno no se los controla a tiempo, poco a poco terminan en pecados grandes. Judas empezó sacándose moneditas de la bolsa y terminó vendiendo a Jesús por 30 monedas. Si no controlamos nuestras debilidades, si nos justificamos a nosotros mismos en lugar de arrepentirnos y pedir perdón, poco a poco puede ir creciendo. Y en algún momento nos veremos haciendo cosas que ya no le agradan en verdad a Dios. No descuidemos nuestra vida de santidad, hermanos. No descuidemos nuestros hábitos espirituales, porque a la final nuestra vida de santidad tampoco depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Y para eso tenemos que estar en comunión con Dios. Nuestros hábitos espirituales, nuestra vida devocional, la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con los hermanos. No descuidemos todo esto. Recordemos que no basta con ser llamado por Dios. No basta con ser usado por Dios. Hay que permanecer con Dios. Hay que estar con Él. No sabemos en realidad a ciencia si Judas desde el inicio él ya tenía malas intenciones o si en el camino fue extraviando su corazón. Pero sí sabemos que en algún momento definitivamente todo esto le apartó de Jesús. Y al tener un corazón endurecido, tomó la decisión, la peor decisión que un ser humano podía haber tomado en la vida: traicionar a Jesús, vender a Jesús, entregar a Jesús por 30 monedas. De ahí en adelante el nombre de Judas ha sido asociado con la maldad. Pensar en Judas es pensar en la traición. Pensar en Judas podría ser pensar hasta en el peor ser humano que ha existido. Así ha sido ya el símbolo de la figura de Judas en la historia. En Mateo 26, los versículos 14 y 16, dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos buscado también oportunidades para traicionar a Jesús? Tal vez pensamos que lo que hizo Judas fue, demasiado grave. Nadie de nosotros haría algo así. Pero a veces también buscamos oportunidades en donde hacemos cosas que no le agradan a Dios. A veces también por placer personal, placer de un momento, por bienestar momentáneo. Todos sabemos cuáles son nuestras 30 monedas. Aquello que recibimos y por lo que somos capaces a veces de hacer cosas que a Dios no le agradan. Todos sabemos que a veces sí tenemos oportunidades y aprovechamos a veces las oportunidades para hacer cosas que no están bien. De una u otra forma también para traicionar a Jesús, traicionar a Dios. Ahora, el tema es que cuando nosotros le fallamos a Dios, estamos conscientes que tenemos un Dios de gracia, de misericordia, que sin importar lo que hayamos hecho, Él siempre nos está ofreciendo su perdón. Pero ahí hay algo importante: tenemos que reconocerlo, reconocer nuestro error, reconocer delante de Jesús, delante de Dios que hemos fallado, pedir perdón, y la gracia de Dios siempre estará disponible para nosotros. Pero ahí viene el último punto aquí, que es que Judas no solo que fue un hombre llamado por Jesús, usado por Jesús, que traicionó a Jesús, sino que también rechazó la gracia de Jesús. Como dije, Dios siempre está ofreciéndonos el perdón. Aún a pesar de lo que hayamos hecho, siempre nos está ofreciendo el perdón.
Jesús, aún en la cruz, oró por aquellas personas que le estaban crucificando. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún a ellos Jesús les estaba ofreciendo su perdón. ¿Ustedes creen que no le estaba ofreciendo también de alguna forma a Judas la oportunidad de arrepentirse? Me llama la atención este pasaje que está en Mateo 26, 49 al 50. Dice: enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué has venido? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Me impacta esta escena, ya que Jesús, aunque sabía para lo que Judas llegaba, Jesús le dice: amigo, ¿a qué has venido? Probablemente era una última muestra de gracia de Jesús a Judas, dándole la oportunidad de que reconozca su error, que reconozca lo que había hecho. Le dice: amigo, ¿a qué has venido? Ahora, la Biblia nos cuenta que Judas, después de esto, cuando se dio cuenta que iban a matar, a asesinar a Jesús, sintió remordimiento en su corazón. Probablemente Judas no se imaginaba que en realidad iban a condenar a muerte a Jesús, o simplemente se dio cuenta que hizo mal, y eso le hizo sentir mal. Eso lo dice el texto bíblico. En Mateo 27, los versículos del 3 al 5, dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron: allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí, luego fue y se ahorcó. El texto dice que Judas sintió remordimiento, ¿sí? Reconoció que había pecado. Pero el problema fue que no fue a Jesús a buscar el perdón, a buscar la gracia, a buscar la misericordia. Judas fue a los sacerdotes, fue al templo y a los sacerdotes les dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. ¿Y ellos qué le respondieron? ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Judas fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no pudo encontrar paz y descanso en su conciencia por medio de los religiosos, por medio de la religión. Buscó a la religión que le dijo: eso a nosotros ¿qué nos importa? Allá tú. Si Judas en verdad quería tener descanso y paz para su conciencia y su corazón, tenía que ir a Jesús. Solo Jesús podía perdonarle de sus pecados. Solo Jesús podría restaurarle y darle la paz que él necesitaba en ese momento. Pero no la encontró, fue y se ahorcó. Hermanos, si queremos paz en nuestro corazón, no se trata de cuánto más y más estamos haciendo por Dios. Porque muchas veces igual las obras del ministerio pueden ser para tratar de calmar nuestra conciencia. Pero no es de esa la manera. Se trata de tener una vida de comunión con Dios, con Jesús. Como digo, se trata de ser aprobado por Dios. Solo para concluir, hermanos, todos de una u otra forma hemos traicionado a Jesús. En algún momento de nuestra vida hemos pecado, hemos preferido un momento de placer, hemos preferido a veces satisfacer nuestras necesidades en lugar de hacer la voluntad de Dios. Pero si algo podemos aprender de la vida de Judas, es que necesitamos a Jesús, para calmar nuestro corazón, nuestra conciencia, para poder experimentar el perdón que solamente Dios, por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz, nos puede dar. No por los actos religiosos. No se trata de quién levanta más las manos,
de quien llora más en el culto, de quien sirven más ministerios. Eso no nos da el perdón, el descanso. Y como dije, no es que eso esté mal, está bien. Si es que eso nace de un corazón que en realidad ha tenido un encuentro con Jesús y que tiene una relación personal con Jesús. Y no importa lo que hayamos hecho, Dios siempre nos estará mostrando su gracia y su misericordia. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 4, el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, es decir, a Jesús. Y en Él podemos encontrar esto, misericordia, gracia, en el momento que más lo necesitamos. Judas fue un hombre que fue llamado por Dios, fue un hombre que fue usado por Dios, pero que al final de su vida se apartó de Dios, traicionó a Jesús, y lo peor de todo es que rechazó la gracia de Dios. Nosotros deberíamos estar alegres y contentos, sí, de que Dios nos haya llamado. Deberíamos estar alegres y contentos de que Dios nos esté usando en un ministerio, sí. Pero más contentos nos deberíamos sentir si nuestra vida está siendo aprobada por Dios. De eso se trata la vida cristiana. Oremos.